El Señor nos llama a ser fieles en la adversidad. Si usted fuera promocionado al más alto cargo del gabinete gubernamental, ¿qué pensaría? El más alto, usted es el más alto funcionario en el gabinete gubernamental. Como cristiano, ¿cuál sería su postura? En este relato bíblico, mis amados hermanos y hermanas, pudimos darnos cuenta de lo que ocurre con este hombre siervo de Dios. Llegó a tener ese cargo, podemos decir, un buen puesto allí, y como fiel siervo de Dios se mantuvo firme. En el relato que leímos, mis hermanos y hermanas, podemos ver cómo en aquellos tiempos, en los diversos reinos de Babilonia, habían maneras y estilos de reinar, pero también llegaban allí hombres en este sentido, o en este caso, Daniel y sus amigos. Si usted puede leer desde el capítulo 1, estaba allí Daniel. Llegó de los cautivos de Judá y la palabra del Señor nos dice que siendo Darío el rey en aquel entonces, como todo rey tenía que cuidar, tenía que de alguna manera mirar por el bienestar de su reinado, procurar lo mejor para su reinado, como los reinos de este mundo que buscan siempre procurar tener todo bajo control en su reinado, que no ocurra nada malo, sino que todo sea para el bien. Y creo que muchos de nosotros podemos escuchar lo que ocurre hoy en día en las redes sociales, en las noticias, acerca de los reinos de la tierra. Pero este reino de Darío era un reino, era uno de los lugares, por decir, más elocuentes y más famosos de aquellos tiempos. Y ahí estaba Daniel. Ahí estaban seguramente sus amigos de Daniel, aunque ya había pasado algún tiempo. Y el rey, procurando el bien para su reino, la Biblia dice que nombra a 120 sátrapas o gobernadores de provincias. También nombra a 3, podemos decir, ministros o presidentes, de los cuales, dentro de los 3, leímos, Daniel estaba por encima de todos ellos. Ahora, miremos las circunstancias en donde estaba Daniel. Dice la palabra de nuestro Señor allí, y lo hemos leído, que Daniel había sido nombrado, por decirlo así, el tercer señor del reino. ¿De dónde venía Daniel? Vamos a ver algunos aspectos o circunstancias quizás no muy favorables para con Daniel. Miren, había sido nombrado alguien que venía de un régimen caído. ¿Recuerdan de dónde venía Daniel? Había sido derrocado el reino de Belsasar. Había sido tomado por los medos y los persas. Ahora Darío estaba reinando. Otro aspecto negativo que encontramos a Daniel es que era nativo de un reino extranjero, un reino que había sido destruido. Además, había sido deportado a Babilonia como cautivo. Pero otro detalle quizá un poco menos favorable para Daniel es que ya no tenía la misma edad que cuando llegó a Babilonia como cautivo. Al parecer estaba entre sus 80 u 85 años, ya era grande. Y para aquellos hombres que no miraban bien a Daniel, decían, no, Daniel no es el indicado para estar por encima de todos prácticamente los gobernantes de las provincias. Pero para el rey, la Biblia nos dice que Daniel había encontrado algo diferente.
¿Y qué era, amados hermanos, lo que había en Daniel? Y que el rey Darío obviamente había observado con tanto cuidado y que sus compañeros gobernantes y presidentes o ministros no habían observado. La Biblia dice que en él había, ¿qué cosa, amados hermanos? Algo diferente. El Espíritu del Señor estaba con él. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo, me incluyo, envidiamos algo? Nunca, pastor, yo nunca hago eso, ¿verdad? Y se le queda viendo al arete de la hermana que tiene al lado, ¿verdad? Como quisiera uno igual. ¿Saben por qué ocurre eso, hermanos? Por el problema que hay en el corazón. Surge una envidia tan grande que lleva a las personas, a estos 120 sátrapas y a los otros 2 presidentes a hacer algo en contra para dañar el prestigio del trabajo de Daniel, para dañar el trabajo que él había desarrollado por mucho tiempo. Y esa envidia de estas personas los lleva obviamente a tramar algo para derribar al siervo del Señor. La Biblia nos dice en el verso 4 que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero dice la Biblia, algo hermoso, dice allí, hermanos, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué hermoso es, hermanos, hermanas, que las personas que nos miran o que buscan alguna falta en los hijos de Dios no la encuentren. Y no porque no pequemos, sino porque procuramos caminar de la manera o de la mejor manera delante del Señor, conducirnos de una manera a tal grado que cuando las personas nos miran puedan decir, él sí vive la vida cristiana. Y era lo que ocurría aquí con Daniel. Pero no contentos, siguieron buscando una y otra vez y no lo hallaban. ¿Saben por qué? Porque él era fiel, era de alguna manera leal al rey, a su trabajo, y procuraba hacerlo de la mejor manera porque Dios estaba con él. Concluyeron que no podían encontrar nada en relación al reino, pero seguramente conocían que Daniel era un hombre temeroso, justo de Dios, y que oraba todos los días. Y es lo que el Señor pide de su pueblo fiel también, que ore cada día para mantenerse firme en medio de cualquier adversidad. Ellos dijeron, no vamos a encontrar nada para acusar a Daniel. Pero alguien dijo, sí hay algo. No vamos a encontrar nada, es verdad, en contra del rey, pero sí podemos hacer algo para que quede mal delante del rey. El enemigo de nuestras almas está buscando día a día y está poniendo las trampas para hacernos quedar mal delante de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, en la trampa que le tienden, hacen un edicto, y lo hemos leído, y traen una mentira tan grande delante del rey y le dicen, mira, oh rey, tenemos una propuesta en donde todos estamos, dicen ellos, de acuerdo. Dice el verso 6, hermanos, si quiere verlo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, eso es una mentira, ¿verdad? Y luego dice, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Era una mentira porque Daniel no lo sabía.
Claro, no debía saberlo porque el propósito era tirarlo o perjudicarlo. Amados hermanos, por eso nosotros debemos estar alerta siempre. Aún todavía está la temporada de huracanes, ¿verdad? Y cuando se acerca un huracán fuerte, como dicen los expertos, o poderoso, siempre se dan alertas. Y como dice el dicho, sobre advertencia no hay engaño. Tenemos que prepararnos. Pero el Señor también nos ha dado la sabiduría para prepararnos cuando el enemigo lance el dardo para lastimar a las familias, a los matrimonios, a las iglesias, al pueblo de Dios. Tenemos que estar siempre pendientes, como lo hacía Daniel en oración, para no caer en esa situación tan terrible si no, hermanos, hermanas, estamos dispuestos a guardarnos en el Señor, o si no estamos dispuestos a mantenernos firmes en el Señor. La prohibición era ¿por cuántos días? 30 días. Y el rey dice, está bien, me parece bien. Él se halaga a sí mismo, acepta lo que estos hombres traen a él. Y algo terrible para él es que él quiere usurpar aún el lugar de Dios, porque nadie podía orar a nadie si no fuera él. Tanto los enemigos de Daniel como el rey estaban siendo responsables en esta prohibición. La casa de Daniel era una casa de oración. Y cuando Daniel escuchó lo que había pasado, lo que el rey había dicho, ¿qué hizo? Dice la Biblia que entró ¿dónde? En su casa. ¿A qué entró en su casa este hombre? Daniel entró en su casa no para esconderse, no como para hacerse de la vista gorda de lo que había escuchado. Daniel entró, dice la Biblia, en su casa y no cerró la puerta como para pasar desapercibido, sino que abrió las ventanas de su casa. Y él se arrodillaba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, a pesar que había sido destruida, una ciudad ya en ruinas. Él oraba hacia donde solamente habían piedras, pero él sabía que esa nueva Jerusalén simbolizaba para él algo tan especial y que lo unía en esa comunión de fidelidad con su Dios. ¿Quién era Daniel, hermanos? Daniel era para los enemigos, era un prisionero cautivo de guerra y desleal a las órdenes del rey. Era un forastero despreciable, era lo más vil para sus enemigos. Amados hermanos, pero para Dios era un siervo fiel. Era un hombre que estaba teniendo el respaldo del Señor. Y amados hermanos, Dios respalda a los que le son fieles. ¿Quieres el respaldo del Señor? Los enemigos le espiaron. Y cuando espiaban a Daniel, miraban que él oraba. Y no lo espiaban como para seguir su ejemplo, sino como para buscar la manera de, ahora sí, llevarlo delante de la realeza y castigarlo. ¿Les funcionó, hermanos? Sí. El asunto le pesó en gran manera al rey. Dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué había hecho el rey? En el tiempo del rey Darío y los reinos anteriores, los edictos eran, ahora sí que como documentos firmados, sellados por el rey. Y había una ley de Media y de Persia, o sea, de aquellos lugares en que nadie, ni siquiera el propio rey, podía echarse para atrás. El rey se enalteció y eso le llevó a cometer el error
más grande de su vida al condenar a Daniel a la muerte. El rey, hermanos, dice la Biblia que no pudo librarlo. Y me llama la atención las palabras que dice el verso 16. El rey dijo a Daniel, vean eso, hermanos, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A pesar que los sátrapas y los gobernadores le habían dado a él el título de Dios, a pesar de que él tenía ciertos poderes en relación a su reinado, se daba cuenta que ese poder estaba limitado como los poderes de los reinos de la tierra. Ningún reino de la tierra se compara al reino de nuestro Dios. Por eso el rey Darío le dice a Daniel, yo no te pude librar y no lo puedo hacer, pero ese Dios a quien tú sirves, a quien tú eres leal, a ese quien oras cada día, que Él te libre porque yo no lo puedo hacer. Es hermoso, hermanos, hermanas, cuando las personas en este mundo reconocen que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Él es el único Rey de reyes, quien todo lo puede. Por eso vemos aquí que el rey se vio imposibilitado para hacer lo que quizá muchos pensaban que podrían librar, pero no lo hizo. Finalmente, hermanos, vemos aquí cómo Dios actúa en su fidelidad, cómo Dios responde a aquel hombre, a aquella mujer que se mantiene fiel, aquella iglesia que se mantiene fiel delante del Señor. El Señor, hermanos, responde de una manera tan maravillosa. El rey en la mañana se levanta, va hacia la cueva del foso y él en su mente quizá se imaginaba a Daniel despedazado, destrozado. Los enemigos de Daniel estaban contentos porque ya habían eliminado a Daniel del camino. Quizá entre los gobernantes, los dos principales gobernantes estaban como ya buscando el puesto que tenía Daniel, porque según ellos estaba ya muerto. Sin embargo, cuando el rey clama con voz fuerte y triste, Daniel responde, hermanos, con una voz que podemos decir resonó dentro de la cueva de los leones, diciendo: oh rey, para siempre vive. Yo fui inocente delante de ti, yo fui inocente delante de Dios, yo no he hecho nada malo. Qué alivio para el rey el ver que Daniel, a quien él tenía por estima, estaba vivo. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Ese mismo ángel que el Señor envió a librar a sus 3 amigos del horno de fuego. Es la representación, hermanos, de Cristo nuestro Señor, quien viene en los momentos de dificultad para librarnos de los tormentos de esta vida. Es el Señor Jesús que está allí para cuidarnos, que cuando pasemos por el fuego no nos quememos, que cuando estemos en las aguas no se aneguen sobre nosotros. Es el Jesús que está allí para cerrar la boca del enemigo, amados hermanos, para que no nos haga ningún daño. Pero necesitamos ser fieles en la adversidad. El Señor le dio el respaldo a su siervo. Dios cuida a los suyos, aquellos verdaderos adoradores, aquellos servidores. Dios los guarda cerrando las bocas de los leones para que no les hagan ningún daño. Quizá hoy usted esté en situaciones difíciles. Quizá usted esté hoy recibiendo bombardeos en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la comunidad, no lo sé, pero es el ángel del Señor el que cierra las bocas a aquellos que buscan el mal para los fieles del Señor. Ahora, después que ya el edicto se ha cumplido, ahora que ese escrito sellado por el rey ya se ha cumplido,
ahora no hay nada que puede impedir sacar a Daniel del foso y restituirlo a su lugar. Ahora los sátrapas y gobernadores y los enemigos de Daniel ya no pueden hacer absolutamente nada para que Daniel pierda la vida. Al contrario, vemos cómo el rey se dio cuenta que lo que hicieron estos hombres fue por lo que brotó en el corazón, la envidia. La envidia, hermanos y hermanas, tiene como resultados cosas desastrosas. Pero debemos nosotros entender y comprender que la envidia no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque si envidiamos aquello, hay personas que no solamente envidian, o sea, querer tener aquello, sino la envidia va mucho más allá. Es querer que aquel pierda aún lo que tiene. Y era lo que los enemigos de Daniel buscaban, que Daniel perdiera todo absolutamente. Cuando Daniel fue sacado del foso, la Biblia no dice si le reprochó al rey: tú firmaste el edicto, es tu culpa. No lo reprochó, lo perdonó. Cuando Cristo nuestro Señor lo clavaban en la cruz, mirando a quienes le clavaban, ¿cuál fue las palabras que él dijo? Palabras de perdón. Y el Señor, hermano, nos llama también a no vengarnos, porque somos muy dados a eso, ¿verdad? Dejemos al Señor el resultado. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted en esta situación? ¿Se hubiera mantenido fiel? Ay, es que yo nunca he conocido un león. Quizá me hubiera gustado conocer un león. Creo que no, porque no estábamos en esas circunstancias. Amados hermanos, era la manera de morir, era un momento terrible. Sin embargo, por la fidelidad de este hombre, el Señor vio y escuchó su oración. ¿Qué pedía Daniel en su oración? No lo sabemos. Pero, amados hermanos, recordemos que así como Daniel estuvo en un juicio injusto y condenado a muerte, nuestro Señor también fue llevado en medio de un juicio injusto, dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de sacarnos precisamente de ese foso de los leones y darnos vida eterna. No por nuestra inocencia, sino por la inocencia de Cristo nuestro Señor. Porque sin su inocencia seguiríamos allí en el foso y no tendríamos esperanza. Amados hermanos y hermanas, seamos fieles aún en la adversidad, porque Dios es fiel para guardarnos de caídas, porque el Señor es fiel para socorrernos en los momentos de dificultad. Pero necesitamos saber que Dios respalda siempre a los que le son fieles.